Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Emilio PM en el curso de Firebird 2. En esta ocasión traemos el tema de generadores. ¿Qué son unos generadores? Simplemente los generadores son unas secuencias que se pueden llevar en el sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos llevar el conteo de algo y que sea una secuencia continua entera. Entonces queremos que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y necesitamos que saber qué valor es ese. Por ejemplo, es muy útil en el caso donde, por ejemplo, eh, tenemos el número de un documento, por ejemplo, el número de una factura, 1, 2, 3, 4 es el número de una factura. Y nuestros sistemas, por ejemplo, como Delphi o Java, el que ustedes utilicen, tendrían que, para poder saber cuál es el último y el que sigue, normalmente habría que hacer un count de la tabla en cuestión para saber cuántos registros hay y decirle más uno. Esto pues el count lleva un tema de performance un poquito más alto, aunque también es muy rápido, pero es un poquito más alto que si utilizamos una secuencia para saber cuál es el que sigue, el número que sigue. También se utiliza en Firebird, se utiliza bastante, sobre todo en las versiones 2.5 hacia atrás, para utilizar estos generadores y crear los ID únicos de forma automática. Aunque en Firebird 3 los ID, los autoincrementales, ya se dan sin necesidad de hacer uso de los generadores. Veamos un ejemplo de cómo se utilizaría un generador. Si ustedes ven, por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos la tabla vendedores, que es la que hemos venido trabajando durante todo el curso. Y si yo coloco aquí, por ejemplo, Marta, una vendedora, Zúñiga, perdón, colocamos aquí Marta Caicedo, que nació, no sé, en esta fecha. Y ella vende eh, carros de Mazda, por ejemplo. Entonces, vamos a colocarles aquí una comisión de 2000. Entonces nos va a salir que el ID, porque como pueden ver no lo llené, no puede ser nulo. ¿Por qué? Porque es la llave primaria y la llave primaria es not null. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos que ese ID sea llevado de forma secuencial de manera automática y no tengamos que estar enviando todo el tiempo a ese campo el valor que sigue, sino que el sistema eh, automáticamente calcule el valor que sigue y lo haga? Para eso son los generadores o los secuenciales. Entonces aquí está el generador. Vamos a crear uno nuevo. Simplemente aquí con el nombre le podemos decir generador vendedores. Le decimos cuál es el valor, el valor que tiene. Este es el valor que tiene actualmente el generador. Este es dado automáticamente por Firebird. Pero le podemos decir en qué valor queremos que inicie. En este caso, si le decimos 0, pues va a seguir con el 1, luego el 2 y cómo queremos que autoincremente. Entonces queremos que cada que se use gen vendedores se incremente de 1 en 1 o de 2 en 2 dependiendo de la necesidad que tengamos. Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces para crear un generador se utiliza ahora el comando create sequence. Desde la versión 1.5 de Firebird hacia atrás era aquí generator, pero luego incluyeron la versión de sequence. Si colocamos generator también nos va a funcionar. Vamos a darle commit y ya creado este generador. Ahora vamos a
a utilizarlo. ¿Cómo se utiliza un generador? Podemos hacerlo, por ejemplo, para el caso que hablábamos hace un rato, que queremos que el ID se genere automáticamente. Entonces, ¿quién mejor que un trigger para disparar un evento de una inserción? Entonces, tendríamos que combinar un trigger con el generador para poder hacer esta cuestión. Y Vesper nos ayuda con este tema, así que lo utilizaremos para que no nos llevemos tanto tiempo aquí. Entonces simplemente le damos doble clic al campo, nos abre esta ventana y dice autoincrementar. Dice si queremos crear un generador o vamos a utilizar uno existente. Como ya lo creamos, le damos uno existente. Si lo fuéramos a crear, apenas tendríamos que ponerle el nombre aquí y haría exactamente lo mismo que ya hicimos hace un rato. Pero vamos a utilizar uno que ya está, que es gen vendedores. Y pasamos aquí a trigger y le decimos que cree el trigger. Y dice, haría un trigger en el before insert al que le va a llamar vendedores BI. Y BI es por before insert. Y dice, si el nuevo ID es nulo, entonces devuélvame o haga gen ID de el valor de generadores ID con un autoincremento de 1. A pesar de que allá por defecto le colocamos 1, no podría cambiarlo también acá. Entonces, ok. Entonces él nos crea el trigger sobre ese generador. Si vemos aquí en la tabla, el trigger que había quedado en before insert, que sería este vendedores BI, ahí quedó creado lo que acabamos de hacer. Pero entonces, creo que no hay un ID 1. Pero entonces vamos a insertar acá, de todas maneras, con null. Y vamos a ver que nos va a funcionar. Ahora sí vamos a crear a Marta Caicedo de nuevo. Vamos a ver, 2002-1991. Ya esto se llena automáticamente. Registro Mazda. Y 8000. Listo. Ahí nos aplicó el trigger anterior. Y nos aplicó también el trigger nuevo. Nos colocó secuencia 1. Si vamos a ver la secuencia aquí del generador. Vamos a actualizarlo. Nos dice que ya su valor es 1. Entonces, ahí ya está funcionando el generador de forma automática en combinación con el trigger. Otra cuestión es que, por ejemplo, eh, afortunadamente el ID 1 pues no existía, el 2, el 3, pero cuando llegue al 4 va a decir que hay un error aquí en la llave, ya que el 4 existe. Entonces, como esta tabla ya tenía datos, deberíamos decir que su valor es 204. Esto podemos hacerlo diciéndolo aquí, 204 simplemente. Y le damos acá y él va a sacar una sentencia que dice set generator gen vendedores a 204. Entonces, como podemos ver, él ya hace la generación como tal. Entonces, si vamos a crear uno nuevo, vamos a crear un nuevo vendedor 1980. Entonces, este vende Renault. Entonces, me va a crear ya aquí el 205. ¿Listo? Como pueden ver, el valor es el valor que eh, por donde va, no es el que sigue, sino por donde va. Entonces, eso es, eso es todo en cuanto a generadores. Realmente, si queremos, por ejemplo, tener un generador para una consulta, podríamos hacer el GenID para saber, por ejemplo, el número de una consulta. Vamos a ver, por ejemplo, acá, el número de registro de una consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago select, no sé, nombre,
from esto, vendedores. Y entonces aquí tendríamos una consulta normal. Pero ¿qué pasa si yo quiero aquí que diga 1, 2, 3, 4 para saber el número de vendedores? Entonces, pues podría ser un generador nuevo. Aquí lo voy a colocar gen num registro, por ejemplo. Y le voy a decir que es 0, bueno, 1, lo mismo, así como está. Y utilizo la misma instrucción que teníamos acá en, en vendedores, que es genID, pero con el nuevo nombre. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo aquí, genID, y el nombre de el nuevo generador, le digo que es 1, y le coloco el número, por ejemplo. Entonces debería decirme aquí el registro número 1, 2, 3, 4. Entonces esta es la forma de hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que al haber hecho esta gracia, pues ya nos generó que tuviera un número nuevo acá. Tendríamos que hacer el set generator, que es el que está acá, para volverlo 0 de nuevo. Pero entonces esto nos funcionaría, digamos, en una especie de trigger o un procedimiento almacenado, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, en ese caso, ya no termina uno utilizándolo, pero se puede eh, vincular para uno de los problemas que se nos presenten. Entonces ya sabemos que el generador simplemente es una secuencia de números enteros. Espero les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.